Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Rafael Suárez y yo les voy a hablar de la unidad 2 que lleva como nombre el estudio de los polímeros y su impacto en la actualidad. Primero que nada hay que empezar con una breve explicación sobre los polímeros, ya sean los naturales y los sintéticos. Como por primera parte los polímeros naturales son aquellos provenientes directamente del reino vegetal, animal, como la seda, el algodón, la celulosa, almidón, caucho natural, látex o hule. Como ejemplo, en un cotonete podemos ver que aquí tenemos un polímero natural que es arriba en la parte de arriba como algodón. Como segundo tenemos los polímeros sintéticos, ya que estos los fabrica el hombre o los hacen en industrias científicas. Más que nada están conformados por la unión de un monómero obtenido de forma artificial y como ejemplo de esto pues tenemos los compuestos de polietileno, el nylon y la baquelita. Pasando a la siguiente, la diferencia entre el plástico y el hule es que el hule es un polímero natural que se extrae de algunas plantas u árboles, mientras que el plástico es un polímero sintético obtenido a partir del petróleo. En cuanto a la fibra, es un compuesto inorgánico y esta tiene una alta resistencia en comparación con su peso ligero. En cuanto al plástico, es un compuesto orgánico y pueden calentarse y moldear de nuevo en diferentes formas. Después, la resistencia mecánica es la capacidad para soportar esfuerzos aplicados sin romperse, o adquirir deformaciones permanentes, o deteriorarse de algún modo de cierto material. Como por ejemplo, esta caja que es de plástico, yo al agregar una fuerza, vemos que soporta la fuerza, y si llego a hacer un poco más de fuerza puedo llegarla a hacer una marca, y que obviamente puede ser permanente. En cuanto a la flexibilidad, se puede explicar que es la facilidad que tiene un material para doblarse sin romperse, ya que este material se dobla fácilmente, como por ejemplo están las gomas o algunos plásticos, como en el caso de las gomas o de algunos plásticos como el material del plástico que se usa para un hisopo o un cotonete. Como podemos poner el ejemplo, yo intento doblar el cotonete, vemos que es flexible y de igual forma no se rompe, debido al plástico que tiene. Un monómero es una molécula de pequeña masa muscular que está unida de otros monómeros, a veces cientos o a veces miles, de enlaces químicos generalmente covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. Un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas generalmente orgánicas, formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades llamadas monómeros. El mero es la unidad más pequeña que se repite en la estructura de un plástico. Un mero es un monómero, dos meros forman un dimero, tres meros es un trimer y gran cantidad de meros forman un plástico. Como podemos observar con la ayuda de clips, podemos observar una cadena lineal. Aquí podemos observar una cadena ramificada. Y por último, con la misma ayuda de los clips, tenemos una cadena reticulada. Siguiendo con los monómeros, son moléculas orgánicas fundamentalmente formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, entre los cuales se establecen uniones o enlaces covalentes, como por ejemplo el metano, propano y etileno. En el caso del etileno, que permite con el desdoblamiento del doble enlace de carbono unir dos moléculas idénticas. Y tenemos como por ejemplo, les muestro, aquí está, el etileno, y hace su desdoblamiento como doble enlace y pasa al polietileno. Siguiendo, los monómeros funcionales en su mayoría son solubles en el agua al mismo tiempo y se utilizan para incorporar centros hidrofílicos dentro de polímeros hidrofóbicos. Esto con la finalidad de estabilizar las partículas y lograr adherencia y aceptación de pigmentos. Uno de los grupos que podemos obtener son los cloruros y son monómeros con sitios electrofílicos que pueden ser relacionados post-polimerización con nucleófilos tales como aminas y mercaptanos. Como ejemplo, tenemos al cloro de vinilo, está aquí el cloro de vinilo, y el otro que es policloruro
fluoruro de vinilo, o PVC. En una reacción de adición, el proceso de polimerización que se inicia por un radical, un catión o un anión, en este tipo de polimerización la masa molecular del polímero es un múltiple exacto de la molecular del monómero. Las etapas de este tipo de polimerización son la iniciación, la propagación y la terminación. Como ejemplo, podemos tener la polimerización del estireno para dar poliestireno. Y como ejemplo, aquí está. La reacción que nos da al final es poliestireno. Mientras la policondensación o polimerización por condensación es un proceso de polimerización donde distintas sustancias reaccionan para crear uno o más monómeros, los cuales se unirán entre sí para formar un dímero, que por reacción con otros monómeros o dímeros darán lugar al correspondiente polímero. Los polímeros de condensación incluyen a las polímidas, que en este caso sería el nylon, los policetales y los poliésteres. El tipo de producto resultante depende del número del grupo funcional que pueden reaccionar en el monómero. Como ejemplo, tenemos por parte de la polimerización por condensación o policondensación, tenemos al nylon. Como pueden observar, al final nos da nylon. Síntesis química. La síntesis química es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos. Su rama más amplia es la síntesis orgánica, también realizada por los organismos vivientes en su metabolismo. Como ejemplo están las proteínas. El objetivo principal de esta síntesis, además de producir nuevas sustancias químicas, es el proceso de desarrollo más económico y eficaz para sintetizar sustancias naturales ya conocidas como la vitamina C. Durante mucho tiempo, los materiales poliméricos han sido fundamentales para la población. Y más que nada los termoplásticos son polímeros que están constituidos por largas cadenas poliméricas individuales, sin ramificaciones o unidas entre sí por enlaces secundarios. Son plásticos moldeables por calentamiento y reciclables cuando se les aplica calor, y las macromoléculas adquieren superficialmente energía para que unas cadenas puedan desplazarse respecto a las otras, pudiendo ser calentados y conformados varias veces sin sufrir alteraciones significativas en sus propiedades. Otro polimérico son las gomas o cauchos, constituidos por cadenas poliméricas largas unidas en algunos puntos mediante enlaces primarios covalentes. Este tipo de estructura permite al material que pueda presentar una gran deformación elástica a temperatura ambiente. Enlace glucosídico. Es denominado así cuando todos los monómeros son de glucosa exclusivamente, y el enlace glicosídico si es el enlace que se establece entre diversos hidratos de carbono, además de la glucosa. En el ámbito de los glucosídicos, el enlace glucosídico es aquel mediante el cual un glucosídico se enlaza con otra molécula, ya sea o no un glucido. Como ejemplo, tenemos el esquema de un glucosídico entre dos monosacáridos de glucosa. Como podemos ver, señalado de rojo, tenemos el enlace glucosídico. Siguiendo con el tema, hay que mirar alrededor y ver lo que ha estado ocasionando esta pandemia en el 2021 y ver los medios de comunicación que nos están dejando, ya sea con un celular, una PC o una laptop. Más que nada cuando estás viendo tu ordenador o la laptop, cuya carcasa está fabricada con esta llamada poliofenina o un policarbonato y que contiene poliureteranos modificados con retardadores de llama, esto que evita un posible incendio provocado por el calor generado por los componentes, debido a que durante la pandemia hemos estado utilizando más las laptops, más las PCs, se sobrecalientan, ya que es nuestro único medio de comunicación para esta pandemia. Todos estos están hechos por polímeros y esto ha ayudado mucho a la población a seguir estudiando, a seguir trabajando sin la necesidad de estar yendo a un espacio cerrado y poder contagiarse
y verse afectado por este bicho llamado SARS-CoV-19. Gracias a estos polímeros se pueden hacer laptops, celulares y diferentes cosas en las cuales nos están ayudando día con día durante esta pandemia y a seguir con las clases, a seguir con el home office sin que nadie pierda comunicación, y es un ámbito en el cual nos están ayudando mucho gracias a la obtención de estos polímeros, ya que sin ellos no tendríamos los materiales necesarios para hacer dichas laptops o dichos celulares para seguir comunicándonos día con día. Como les decía, es indudable el aporte de los polímeros y de los plásticos al desarrollo en diferentes ámbitos de la vida. Su versatilidad ha permitido que vayan desde los usos más simples como las bolsas de plástico o los recipientes de plástico, pasando de manera transversal casi por todas las industrias a usos más sofisticados como por ejemplo los implementos médicos. Sin embargo, es una realidad que el mayor problema ambiental que existe en el mundo se ha relacionado con la contaminación por plásticos, ya que dichos tardan en degradarse mucho tiempo y conlleva más contaminación al medio ambiente. Para finalizar con este tema, es importante saber los códigos de identificación que se le otorgan a los materiales poliméricos y en cada uno de los plásticos. En este caso tenemos varios productos y más que nada empezamos con el número 1 que es PET o PT, el número 2 que es HDPE, el número 3 es V o PVC, el número 4 es LDPE, el número 5 es PP, el número 6 es PS, poliestireno, y el número 7 son otros mezcladores de otros plásticos, como por ejemplo en los recipientes de plástico, en la parte de abajo les mostraré imágenes porque no creo que se alcancen a ver. Nos muestran el diferente tipo de código de identificación, como por ejemplo el de este de recipiente de crema es HDPE, en este recipiente de cotonetes es PP, en este recipiente de talco el código es HDPE, y en este recipiente de plástico de pastillas el código es